Para dar inicio a la exposición les voy a contar quién será el docente del día de hoy. Él es Miguel Ángel Ramos Henderson, es neuropsicólogo clínico, se encuentra cursando el doctorado en psicología en la Universidad Católica del Norte, es máster en neuropsicología clínica, magíster en gerontología clínica, tiene un postítulo en neuropsicología y demencias, diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto. También es cofundador e investigador principal del Centro de Investigación e Innovación de Gerontología Aplicada, o CIGAP, en la Universidad de Santo Tomás, y cuenta con alta presencia en publicaciones científicas y ponencias a nivel nacional e internacional relacionadas con el deterioro cognitivo y las demencias. Sin más que agregar, los dejo entonces con Miguel Ángel para dar inicio a este seminario del día de hoy. ¿Qué tal? Hola, hola, muchas gracias, Karim, por la presentación. Eh, Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo seminario de IPA sobre neuropsicología. Bien, voy a compartir la pantalla en este momento. Sí, ya. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre este tema de la utilidad de la evaluación neuropsicológica. Eh, Quiero también repasar algunas definiciones que nunca están de más, las cuales siempre he sido muy majadero, ¿no? Que el concepto de neuropsicología clínica está un poco manoseado también, está un poco confundido. Y es importante a través de esta instancia de formación definir claramente sus fronteras. Y vamos a revisar un caso clínico también para poner a prueba, para ver esa utilidad. ¿Cuál es el alcance de la evaluación? ¿Ok? Entonces, bueno, respecto a los conceptos, ¿no? Una cosa es el tamizaje cognitivo, otra cosa es el testeo cognitivo y otra cosa distinta es la evaluación neuropsicológica. ¿Ya? El tamizaje y el testeo cognitivo se diferencian en su complejidad, ¿no? El tamizaje es realizable por cualquier profesional entrenado en un determinado test cognitivo, ¿ya? Los test de tamizaje suelen ser muy breves, fáciles de aplicar, fáciles de corregir, ¿ya? Y permiten profundizar o sugerir una evaluación más profunda, permite levantar hipótesis, pero tienen la limitación de que son descontextualizados, sus puntajes suelen estar muy afectados por variables como la educación o la edad y no tienen ajuste para esos parámetros. Luego, el testeo cognitivo está circunscrito para psicólogos entrenados. Permite diagnóstico psicométrico, es decir, permite un diagnóstico basado en rendimiento, en qué tan buen puntaje o qué tan mal puntaje sacó una persona en un determinado test. Y también los test que se utilizan a este nivel son mucho más complejos, son más difíciles de corregir, de aplicar, por eso es que requieren un poco más de formación, de entrenamiento, pero igual tienen el problema de la descontextualización. Y son netamente, sus conclusiones se basan netamente en puntajes, en puntajes. ¿Ya? Muchas personas, muchos profesionales piensan que esto es una evaluación neuropsicológica, pero no, no es eso. Es solamente un testeo cognitivo. Por el contrario, la evaluación neuropsicológica es para psicólogos con formación y entrenamiento en neuropsicología clínica, que son profesionales que conocen neuroanatomía funcional y estructural, conocen también modelos neuropsicológicos de procesos cognitivos y más que la aplicación de test, la evaluación neuropsicológica es un proceso reflexivo. Es un proceso reflexivo que lleva a cabo un clínico experto que goza de herramientas para hacer buenas preguntas, para buscar información que le sea útil y dentro de todo eso cuenta también con los tests como una herramienta más para obtener información que luego es cruzada entre sí, es relacionada para el trabajo reflexivo, para la elaboración de hipótesis respecto de por qué las personas tienen problemas para desenvolverse en la vida cotidiana tras una lesión cerebral o algún tipo de daño cerebral en el contexto adulto y infantil, ¿no? O si es que está cursando con algún proceso neurodegenerativo, cómo es que ese proceso neurodegenerativo que afecta al cerebro va también mermando las capacidades cognitivas y cómo esta merma cognitiva explica ciertos errores que la persona tiene en la vida cotidiana. Desde allí se entiende que la evaluación neuropsicológica requiere más formación, es llevada a cabo por un experto en neuropsicología clínica y permite explicar la vida real. Eso es. Por lo tanto, esta sí es contextualizada y un punto fuerte, una base fuerte es considerar al sujeto, su historia personal y aspectos que van más allá de lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo identitario y su familia, así como también lo vocacional.
Dicho esto, esta diferenciación, quiero ir contándoles que en un seminario anterior revisamos un aspecto de la metodología de evaluación neuropsicológica que estaba circunscrito a la aplicación de test y hacer análisis de proceso, semiología, particularmente eso, ¿no? Semiología y enfoque de proceso, a unos casos clínicos que revisamos, ¿no? Y en eso se enfocó el seminario anterior de enfoque de proceso. Ahora, eh, quiero revisar todos estos aspectos. La anamnesis, que es antes de reunirse con el evaluado, tú ya tienes antecedentes de un paciente. Eso ya te permite hacer alguna imagen, alguna hipótesis de lo que está ocurriendo. Luego, lo que involucra estar durante la evaluación, la entrevista directa con el paciente, con su familia, la aplicación de test, y cómo eso también te permite elaborar hipótesis, diagnósticos preliminares, y finalmente cuando el proceso termina, tú puedes hacer una devolución y feedback y explicar lo que realmente ocurre en la vida. ¿Por qué el paciente se equivoca después del daño cerebral? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? También hay una etapa de la evaluación que es sin paciente, sin familiares y que es contigo mismo y tus datos, ¿no? Que tiene que ver con el razonamiento clínico, con el diagnóstico definitivo que deriva de todo ese razonamiento y la elaboración del informe. Entonces, quiero brevemente pasearme por estos tres aspectos importantes de la evaluación neuropsicológica el día de hoy, basado en un ejemplo. Bien, vamos a empezar al tiro a ver videos, ¿no? Vean a esta persona que está dibujando la figura compleja de Rey. Ojalá lo puedan ver, analícenlo detalladamente. A la izquierda, ustedes pueden ver los procesos requeridos para la tarea, porque eso es muy importante en una evaluación neuropsicológica. Un neuropsicólogo clínico sabe qué procesos cognitivos están siendo requeridos para ejecutar una tarea como esta u otra tarea que usted le proponga. Nunca es un solo proceso, siempre son varios procesos cognitivos. Y ahí nuevamente se ve majadero con el tema de la psicometría. Los puntajes de los test nunca cubren todos estos procesos, siempre están enfocados en uno o dos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura Rey, la puntuación está basada en que también hace los dibujos y que también los ubica. Pero la tarea de la figura Rey requiere, además de esos elementos visoconstructivos que describí, otras funciones cognitivas como la atención selectiva, el análisis espacial, las praxias y sobre todo la función ejecutiva, ¿no? Iniciar la tarea, mantenerse en ella, finalizarla, hacer un plan de cómo va a quedar la figura, mantener la instrucción de la memoria de trabajo, verificar si voy bien o no haciendo lo que estoy haciendo, e inhibir información irrelevante. Ahora, todos estos procesos que también están involucrados en la tarea no están cuantificados desde los psicométricos. Entonces nos toca observar con mucha atención y con nuestro conocimiento sobre modelos neuropsicológicos vamos a analizar y reflexionando sobre lo que el paciente está haciendo y cómo lo está haciendo. Y cómo lo está haciendo, eso es muy importante. Bueno, veamos cómo lo hace. Perdón. Ahí, justo hay como un lápiz, ahí lo sé. Ahí lo puedo, justo hay un lápiz ahí en el play y no me deja apretar el video. Puntero, ahora sí. Sí. Ya. Ahí lo estamos Ahí, viendo. Ahí sí, ahí sí, ahí ¿se sí. ve bien? Sí, se ve Sí. súper bien. Ya. Fíjense cómo dibuja. ¿Ya? Hizo el rectángulo, luego el cuadrado pequeño, lo cual puede interpretarse como una buena estrategia, ¿cierto? Porque realiza primero el aspecto más general de la figura para desde ahí organizar el resto de la figura. Entonces la estrategia se ve bastante bien, el tamaño de las figuras también está bien reproducido, están ubicadas en el lugar que corresponde, ¿cierto? Parece bastante focalizado en lo que está haciendo, bastante focalizado, parece no distraerse con aspectos irrelevantes. No parece con problemas de alerta y vigilia, porque está consciente, ¿no? Tampoco parece tener problemas de energización porque es capaz de sostener su actividad mientras ejecuta toda la tarea sin quedarse pegado, sin somnolencia, ¿no? El análisis espacial de la figura también parece estar bastante bien porque la ubicación y el tamaño de los dibujos son bastante similares al modelo. También parece comprometido con la tarea y precavido, cuenta cuántas líneas hay,
lo cual da cuenta de su planificación, de su monitoreo y de su inhibición, ¿cierto? No está impulsivamente haciendo líneas adicionales, ¿no? Aquí tampoco hace una cara, ¿cierto? Que suele ser un error de tipo inhibitorio. ¿Se fue el audio? Ya, yo tengo audio. No sé si me escuchan. No, perfecto, listo. Ya, entonces fíjense, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esta persona es una persona que ha tenido algún tipo de daño cerebral o no? ¿O es simplemente un paciente control que estamos evaluando para ver y mostrar el test? Mientras responden eso, importante esto, ¿no? De los procesos requeridos en la tarea y de la semiología social, de los tipos de error que el paciente puede cometer durante la tarea, ¿no? O sea, pueden haber errores de tipo atencional, por ejemplo, que se quede dormido. Pueden haber errores del tipo atencional también de que se distraiga con estímulos irrelevantes. Pueden haber errores de tipo atencional espacial, es decir, que dibuje solo la mitad del modelo y no la otra mitad. Pueden haber errores conceptuales, ¿cierto? Que no conozca las figuras geométricas, que haya desintegración de la figura. Una serie de errores que pueden ocurrir ante esta tarea, ¿no? Que la estrategia sea inapropiada, por ejemplo, es decir, que haga el contorno de toda la figura, por ejemplo, y que no se base su reproducción del rectángulo, sino que empiece a hacer figuras sin terminar, se salte, por ejemplo, del cuadrado chico, se salta al círculo, luego se salta al rectángulo, o sea, aparentemente no se ve desorganizado frente a la tarea, no aparece en la semiología. Pero así como esta tarea puede ser muy completa, también deja procesos que están fuera. ¿Sí? Ahora, Natalia Soria, ¿por qué piensa usted que este es un paciente que ¿por qué piensa usted que este es un paciente que está siendo evaluado? ¿Hay algo que en la reproducción del paciente le indica a usted que puede haber algún tipo de daño cerebral? ¿O está muy sesgada por el título de esta presentación? ¿No? Bueno, mientras me responden eso, voy a avanzar. No sé, parece que está bastante bien, ¿no? No se ve semiología o hay algo que le llame la atención. Bueno, mientras piensen y responden eso, les cuento que este paciente, el año 2017, sufrió un politraumatismo grave. Fue atropellado en la vía pública. Este paciente quedó tan mal que la gente que lo encontró lo tapó porque pensaban que estaba muerto. Estaba tapado con cartones cuando llegó la ambulancia. Fractura de cráneo, fuga de líquido cefalorraquídeo por ambos oídos. Fue intervenido quirúrgicamente, 45 días en coma con un Glasgow 3 al ingreso. El TAC de cerebro reveló áreas hipodensas frontovasales bilaterales, mayor derecho espectacular y hematomas subdurales. Ese TAC es posterior, es un año después del accidente. O sea, quedó ahí unas secuelas frontales, pero eh, él estuvo a punto de morir. Él, de hecho, si seguimos leyendo, después de que recupera la conciencia, 15 días más y luego se le derivó al hospital para que se le hiciera rehabilitación durante 3 meses. En ese proceso de rehabilitación tuvo que usar pañales porque no controlaba el esfínter. Presentó múltiples alteraciones cognitivas, como es muy característico de los pacientes con TEC, de pacientes con traumatismo craneoencefálico, daño zonal difuso. Los defectos cognitivos siempre son muy difusos, ¿no? Bien, fue necesario reaprender a caminar, no recordaba cómo caminar. A los 3 meses, su padre pide el alta sin el consentimiento de su madre. Había ahí una disfunción familiar. El papá se lo lleva, lo saca a la clínica, lo saca a la rehabilitación y se lo lleva a vivir con él y su abuela. Durante 2 meses. Ahí perdió rehabilitación importante. Y en marzo de 2018 por fin regresa con su mamá. Y ahí reinicia el tratamiento con kinesiólogo, terapeuta ocupacional, con audiólogo, durante un periodo de 10 meses. ¿Ok? En 2019 necesitó someterse a una intervención quirúrgica por secuelas asociadas a fractura de cadera derecha. Y mientras se estaba operando la cadera, presentó una crisis convulsiva. Cuando se estaba haciendo los exámenes preparatorios, presentó una crisis convulsiva, o sea, tuvo una epilepsia secundaria a este daño por traumatismo craneoencefálico. Previo al accidente, anamnesis, ¿no? Los antecedentes, siempre muy importantes, eso determina el diagnóstico, el pronóstico, ¿no?
y es el contexto para poder interpretar lo que está ocurriendo. Previo al accidente, presentaba episodios de consumo problemático de alcohol y marihuana. Actualmente ha vuelto a consumir cocaína y alcohol, siendo su último consumo en el mes de noviembre de 2021. Y en ese año fue cuando lo evaluamos, 2021. O sea, bastantes años después de la lesión, del momento de la lesión. Tras 4 años de evolución, el paciente refiere dificultades para recordar la información sobre su pasado, no tiene claridad de sus vivencias infantiles ni de dónde estudió, logra recordar aspectos más cercanos, por ejemplo, trabajó de vendedor para una marca importante y últimamente era jardinero. Y él se caracterizaba por hacer muy buenos cortes en los árboles, hacía como figuras con los árboles. Era muy artista en ese rubro. Señala además que se siente muy lento y que le cuesta escribir. Su madre agrega que existen cambios notorios en su personalidad, dado que antes era muy activo y alegre, y por el contrario, hoy lo describe como muy irritable, quejumbroso, desmotivado, sin iniciativa, dado que pasa la mayor parte del tiempo en su pieza molesto porque no puede trabajar. Y él dice, repite constantemente, me siento estancado, ha pasado mucho tiempo y ya no y me gustaría trabajar, tener mi casita, pero todos me detienen, me dicen que no puedo y que debo esperar. Eso es lo que dice él. A nivel funcional, es capaz de desplazarse fuera de su casa y regresar. Utiliza la locomoción colectiva y en algunas oportunidades ha visitado a sus hijos. Bien. Participó de un par de programas recreativos para personas con discapacidad y en 2021 intentó volver a trabajar como bodeguero de un supermercado. Dijo, voy a trabajar. Sin evaluación neuropsicológica, sin nada de eso. Pero renunció al segundo día de trabajo. Frente a esto señala que lo dejaron solo y que le fue imposible organizar sus actividades, dado que no lograba reconocer los productos que tenía que organizar, ni dónde iba cada uno. Imagínense ser bodeguero. ¿Qué procesos cognitivos requieres tú para organizar una bodega de una macro tienda? Bastante función ejecutiva, entre otras cosas, ¿no? Bueno, este es el caso. La pregunta que le hago ahora es, ¿de qué se hace cargo un neuropsicólogo clínico? De todo esto que vimos aquí, ¿se hace cargo solo de los test cognitivos? ¿Se hace cargo de evaluar y cuantificar cuál es el rendimiento en su memoria, en su atención y todo eso? No, queridos. Se hace cargo de todo esto. De esa personalidad que ha cambiado, se hace cargo de la disfunción familiar que está sufriendo este paciente. Se hace cargo también de los aspectos cognitivos, pero por sobre todo se tiene que hacer cargo de que este paciente y su familia incrementen la conciencia de lo que está ocurriendo. Porque les prometo que más del 90% de los pacientes tras un daño cerebral no tiene idea de lo que le está pasando. Ni ellos saben, ni entienden, ni tienen los recursos neurocognitivos para poder comprender los cambios que están sufriendo. Ni su familia tampoco lo entiende. Aunque estos sean muy leves, algo ha ocurrido en el cerebro, en mayor o menor magnitud, que requiere comprensión, porque va a afectar directamente todas las cosas que uno hace. Tristemente, existe poca cultura de rehabilitación neuropsicológica e inclusive para los mismos médicos, basta con que el paciente hable y camine. Si el paciente habla y camina, se le manda a trabajar. ¿Y qué pasa con los otros procesos cognitivos, con los aspectos emocionales, con la capacidad de resolver problemas, con la capacidad de mantener un matrimonio, criar hijos, con la capacidad de hacer un trabajo, como siempre? ¿Qué pasa con todo eso? Eso, ¿quién lo ve? Nosotros. Nosotros y un equipo multidisciplinario. ¿Bien? ¿Ustedes conocen este test? Trail Making Test, ¿no? El típico test del trazo, el paciente tiene que unir en la parte B, tiene que unir número con letra 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, etc. Es una tarea emblemática para hablar función ejecutiva. Es bastante estructurada. Perdón, dame un segundo. ¿Aló? Tranquilo, todo bien. En Chile tiembla mucho. Bueno, esta vez no tembló, simplemente se me cayó la cámara de la pantalla. Ahora sí. Bueno, volviendo, les contaba que el Making Test es un test emblemático para hablar función ejecutiva. Es estructurado, pero sí, a diferencia del test de la figura de raíz, este test te permite evaluar más un proceso ejecutivo que es ¿cuál?
¿Cuál de todos los que están aquí no estaba necesariamente incluido en la figura de Rey, pero sí se puede ver con más claridad aquí? La flexibilidad cognitiva. Es decir, esto de alternar entre dos sets cognitivos, ir cambiando mientras uno hace una cosa, hacer otra. Ir cambiando entre dos cosas. ¿Ven? Entonces, vamos a ver cómo se comporta en este test que agrega un proceso ejecutivo más distinto de la tarea anterior. Entonces, la función ejecutiva y la flexibilidad cognitiva aquí se va a ver más involucrada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Mauricio, parte del número 1 Ya, ahí va a partir del número 1. con tu Recuerden, lápiz. 1A, Eso, parte del 2, número 1 a B, la primera 3, letra. C. Vamos. Ya, 1A, ¿cierto? Ok, vamos bien. ¿Algo que les llame la atención? Pueden escribir en el chat. Ya, sí, levanta el lápiz. Ok. Está bien. ¿Algo más? ¿Qué les parece la velocidad de ejecución? ¿Cómo lo haría usted? Talento, ¿cierto? Se demora. Exacto. Eso es lo primero que llama la atención. Inclusive ya en la figura de Rey pasaba eso. Miren ahora, ¿qué pasó? Ahí, Mauricio, Una tenemos un error perseveración. porque tu último número es el 2, ¿cierto? Sí, Ya, del 2 tienes que irte a la segunda letra. ¿Cuál es la segunda letra? la C, Después del 2, ¿qué letra vendría? el Harta 2, ayuda. la letra, la B. Ya. Dale entonces Oh, ahí del 2. me confundo, disculpa, pero me confundo con este Sí, ejercicio. no De te verdad, y no preocupes. me hace muy bien, y no me hace muy bien este ejercicio. Ya, sí, la verdad es Estoy bastante incómodo, complejo. de verdad que estoy incómodo. Vale, dejémoslo ahí, no te preocupes. Bien, No me Ok, hace bien. bien. ¿Cómo se llama esto que acaba de pasar? Irritabilidad, tiene la frustración, se resiste a la frustración, tiene un nombre técnico, semiológico, que se llama reacción catastrófica. Bien. Reacción catastrófica, sí. Lo cual nos dice varias cosas. Él es consciente de los errores que va cometiendo. Sí. Por eso es que se le provoca esta reacción catastrófica. El hecho que él se dé cuenta de lo difícil que le resulta, la frustración que le genera y que quiera rechazar la tarea, no significa que él sea consciente de todo lo que le ocurre. Su conciencia de enfermedad es totalmente parcial. De hecho, si tú lo sacas de esta tarea y en la vida real tú le preguntas, él dice que está bien. ¿Y qué cosa decía? Que quiere ir a trabajar, tener su casa y ser independiente, pero todos se lo impiden. Entonces él no es consciente o no acepta que tiene un problema neurocognitivo. ¿Sí? ¿Cuál fue este error? Fue un error de flexibilidad, ¿cierto? Aquí hubo una perseveración. No hizo la alternancia entre el ser numérico y verbal. Entonces siguió de largo con los números. Y luego no pudo salir del problema. La diferencia entre esta tarea y la anterior es que esta requiere de mayor flexibilidad cognitiva. Entonces ya tengo una hipótesis en mente. Cuando él requiere flexibilidad cognitiva, es más lento, comete errores y se frustra. Entonces yo necesito probar esa hipótesis. ¿Habrá aquí un problema de flexibilidad cognitiva? Necesito otro test que evalúe flexibilidad cognitiva. Vamos con eso. ¿Conocen este test? El test de fluidez de diseño. El test de fluidez de diseño tiene una cualidad bien interesante que es que tú tienes que crear diseños. ¿Ya? Entonces tienes esta primera parte, tú tienes 5 puntitos y tú tienes que hacer 4 líneas. ¿Ya? Y con esas 4 líneas tienes que crear un diseño.
Y el diseño que sigue tiene que ser distinto al anterior. Y no se puede repetir ningún diseño. O sea, todos los diseños tienen que ser distintos. Esa es la característica. ¿Sí? Entonces te genera ser muy flexible. Porque tú tienes un diseño y para evitar repetir el diseño que ya hiciste, tienes que recurrir a la flexibilidad cognitiva, porque la flexibilidad, además de alternar entre dos cosas, es la que te permite ser creativo, idear soluciones, por ejemplo. En la segunda parte, tú tienes que hacerlo, por ejemplo, con los puntos blancos y no con los negros. Aquí aparecen elementos inhibitorios. Y en la tercera parte, tú tienes que ocupar los dos puntos, blanco, negro, blanco, negro. O sea, hay alternancia de eso. ¿Ya? Entonces, este es un test de flexibilidad cognitiva, claramente. De generatividad. Tienes que ir ideando cosas distintas. ¿Cuál es el error más esperado aquí? Un error de inflexibilidad cognitiva como el que vimos antes, donde él no hace la alternancia entre número y letra, sino que sigue con dos, tres, sigue con número y número. No hace el cambio, inflexibilidad. Eso se llama perseveración. Aquí, un error de flexibilidad sería perseverar en el diseño. O sea, hacer el mismo diseño siempre. Yo tengo la hipótesis, tenemos la hipótesis, colegas, de que aquí hay un problema de flexibilidad cognitiva. Ya vimos que en la tarea de flexibilidad le fue bastante mal. En la figura rey no le fue mal. No requería tanta flexibilidad para ese test, porque el modelo está ahí. Hágalo como está en el modelo. En el otro tienes que ir alternando entre dos cosas. Ahí empezó a presentar problemas. Y en este tienes que crear diseños. Más flexibilidad. Veamos cómo le va. ¿Ok? Tenemos que dedicar un poquito al video. 4 líneas. Comienza, vamos, dale. Desde el primero de la izquierda. Ese. Ya, dale, comienza. El primer diseño, de hecho, tiene una violación de regla, porque son 4 líneas y hay 5. Segundo diseño, ¿ok? Es bastante parecido al primero, ¿o no? Tercer diseño, distinto, pero bastante parecido. En este test no hay corrección, tiene que seguir nomás. Tiene 1 minuto para hacer la mayor cantidad de diseños diferentes. Fíjense lo que está ocurriendo. ¿Cómo se llama lo que está ocurriendo desde el punto de vista semiológico? ¿Cómo se llama este error? Fíjense que no le estoy preguntando qué puntaje tiene, si está en el percentil que corresponde, le estoy preguntando qué error está cometiendo. Exacto, perseveración, Naomi. Está perseverando. ¿Y qué significa la perseveración desde el punto de vista clínico? ¿Mm? Y es ahí, ante esa pregunta, donde los colegas tienen serios problemas. ¿Mm? Porque si ustedes ven el chat, hay tantos conceptos como personas opinando. ¿O no? Rigidez cognitiva, inflexibilidad cognitiva, repetición, ¿no? Entonces, reiteración. Se supone que hay nombres para las cosas, ¿no? Entonces, esto es un error muy característico que se llama perseveración. Es muy frecuente en personas con lesiones frontales. Aquí no se trata de localizar tampoco, porque si recordamos la etiología de esta persona, la causa del daño, ¿cuál fue? Un traumatismo craneoencefálico. Y eso siempre deja un tipo de alteración cognitiva muy difusa. Él tiene problemas para leer, le cuesta recordar la información, ha perdido fragmentos de su infancia, se frustra rápidamente, es irritable, anda muy alegre, anda muy triste, es errático en su conducta y en este test, en este pequeño test, estamos viendo un aspecto de sus alteraciones, que es la disfunción ejecutiva. Entonces ya estamos confirmando la hipótesis, ¿no? Se va confirmando. En la tarea que no requería flexibilidad no presentó tantos problemas, pero cuando se necesita flexibilidad empiezan los errores. Eso pasó en el Toymaking Test parte B y ahora otra vez en otra tarea distinta a la anterior, pero que se requiere el mismo proceso, flexibilidad cognitiva, aparecen los errores, ¿no? O no nos olvidemos de esto. Finalmente, en la evaluación neuropsicológica, cuando vamos a hacer el informe, tenemos que integrar toda esta información. Y esto es para lo cual uno se forma en neuropsicología, para poder aprender
hacer razonamiento clínico neuropsicológico. Uno no se forma en neuropsicología para aprender test y corregir sus puntajes, porque eso se llama psicometría. Y la psicometría no es neuropsicología. ¿Ok? La neuropsicología utiliza elementos psicométricos, utiliza test, pero extrae un montón de información que proviene de un marco teórico neuropsicológico para llegar a un diagnóstico neuropsicológico, ¿no? ¿Qué le pasa a este paciente? Porque al final tenemos que hacer un informe, porque este seminario se llama La utilidad de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Bueno, vamos recordando algunas cosas. Uno de los aspectos más importantes de la evaluación se llama devolución. ¿Saben cuál es la devolución? Es cuando uno ya termina todo, ya resolvió toda la hipótesis, ya está en condiciones de hacer el informe y explicar a la familia, ¿sabe qué? Yo puedo explicarle exactamente lo que le pasa a usted en la vida real. Es más, puedo hasta anticipar los errores que va a cometer y eso nos permite, adivine qué, hacer rehabilitación. ¿Bien? Este es el primer paso, además de la rehabilitación. Una buena devolución neuropsicológica es el primer paso de la rehabilitación. Es el mínimo producto a entregar de una evaluación neuropsicológica. Por eso es que a veces toma tanto tiempo hacer una buena evaluación, tantas sesiones, porque las preguntas que respondemos son complejas. Tenemos que poder responder por qué el paciente no puede cocinarse un plato de fideos, por qué no se puede bañar, por qué insistentemente comete los mismos errores, por qué no es capaz de salir adelante. Los neuropsicólogos explicamos eso. Bien. Proporciona entonces un cuadro clínico más completo del individuo, integrando información de múltiples fuentes, emocionales, cognitivas, sociales, conductuales. Nosotros aquí observamos manifestaciones conductuales, emocionales, ¿cierto? De toda índole. Y esto permite entonces hacer el diagnóstico, orientar la etiología, cuál es la causa. En este caso la causa está clarísima, es un traumatismo. O sea, ahí la resonancia magnética y los antecedentes son mucho más potentes en la etiología de la evaluación neuropsicológica. Y nos permite psicoeducar a las personas, al paciente y a su familia. Eso es lo primero. Tienen que entender lo que les está pasando. Y también establecer metas. ¿Ya? Vamos a adelantar un poquito. La evaluación neuropsicológica sirve en múltiples contextos. Investigación forense, clínica, laboral, actitudinal, simulación, evolución de un paciente tras una lesión. ¿Ya? Y no nos olvidemos de esto. Este libro es súper bueno porque creo que esta frase define muy bien lo que pasa con una persona tras un daño cerebral. El daño cerebral invisible. Todas estas secuelas neuropsicológicas no son una hemiplegia, es decir, no se ven claramente. Están ocurriendo en el interior de la cabeza de la persona. Están ocurriendo en su mente. Por tanto, son súper invisibles para sí mismo y para otros. Las personas no conectan que un cambio en la identidad de un paciente pueda tener relación con la lesión. Tampoco conectan el hecho de que esté desmotivado, que se canse rápido, que esté un día deprimido y otro día muy eufórico, que le interesen otras cosas que antes no le gustaban, o que pregunte siempre es lo mismo. O sea, la gente no logra conectar que la lesión cerebral puede estar explicando eso. Y esto que define muy bien Cristian Salas y sus colaboradores. El tema de la concreción. Los pacientes con lesión cerebral tienden a estar en el momento presente. Usted hace algo sumamente complejo, que es viajar en el tiempo. Usted puede conectar lo que pasa hoy con su pasado y proyectar el futuro. Eso lo hace un ente reflexivo, esto sin problema. Pero una persona con lesión se queda pegada al presente. Está concreta. ¿Ya? Le cuesta conectar su pasado. De hecho, el paciente que acabamos de ver, él dice, ¿no? Yo me acuerdo de dónde estudié, ni qué hice en mi adolescencia, ¿no? No puede conectar. Y si tú no puedes conectar tu pasado y tu identidad, ¿qué problema vas a generar desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo proyecto el futuro? ¿Para dónde voy? ¿Qué vida quiero construir? ¿De qué se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de eso? El neuropsicólogo clínico. Y permite esto, la formulación de casos. ¿Qué es la formulación de casos? Bueno, este esquema, este marco comprensivo, ¿sí? Que nos permite ver todos los elementos del caso y cómo interactúan entre sí.
Y en el caso del paciente que acabamos de ver, ¿cierto? Era un tipo de traumatismo craneoencefálico grave, su identidad, ¿quién era esta persona? Artista, muy artista, muy buen dibujante, buen vendedor, trabajador, hábil en temas de construcción y diseño, padre de 3 hijas de parejas distintas, consumía drogas y alcohol, impulsivo, arriesgado. Eso es. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque cuando uno hace evaluación y rehabilitación, está evaluando personas y lo que tú ves frente a ti es una mezcla del daño cerebral, de la identidad del paciente, de los déficits cognitivos tras la lesión, del afrontamiento, porque eso también es materia de los psicólogos, ¿no? La neuropsicología, los neuropsicólogos son psicólogos de base. Las estrategias de afrontamiento. Esta misma lesión cerebral, esto mismo que le ocurrió a este paciente, en una persona que no haya sido consumidora de droga, que haya tenido otra historia familiar, otra formación, ¿ustedes creen que se va a ver igual que este paciente? Claramente no. Puede tener otros déficits cognitivos, puede tener otra relación con la lesión, puede tener otra manera de afrontar, y eso es porque nosotros tratamos con personas. Y el marco interpretativo, lo que estamos haciendo, no se basa en los test cognitivos, se basa en eso y en todo lo demás que conocemos del individuo y su familia. Las redes de apoyo, de este caso, con su mamá, vive con su madre, con su hermana y con la pareja de su madre. Esa es su red de apoyo. Pero con quienes también mantiene una disfunción importante. Con su madre tiene una relación bastante disfuncional, bien ambivalente, ¿no? Y en lo cognitivo, que es un aspecto de toda la formulación, un síndrome de ejecutivo primario, que se caracteriza por un predominio de inflexibilidad cognitiva. Él tiende a hacer lo mismo insistentemente. Le dicen que no está listo, que tiene que rehabilitarse, y él insiste en ir a trabajar, y se pega los costalazos, ¿cierto? Se da cuenta que no puede trabajar cuando comete el error. Pero luego pasa un tiempo y insiste otra vez lo mismo. No, yo quiero trabajar porque necesito mi casa, y va y busca trabajo otra vez y fracasa de nuevo. Eso es una perseveración, pero es su vida cotidiana constante, ¿no? Esa inflexibilidad. Reacción catastrófica, conciencia parcial de lo que le ocurre, y a nivel afectivo, lábil, impulsivo, no acepta ni comprende su estado. ¿Y cómo esto impacta a nivel funcional? Fíjense que aquí hay una relación entre las 3 cosas. Esto es fundamental. Ay, perdón. Se pasó volando. Esto, al final nosotros cuando terminamos la evaluación y comenzamos la rehabilitación, esto es lo que las personas deben entender. Que la lesión cerebral impacta todos estos ámbitos y que hay que establecer un puente. La evaluación neuropsicológica permite establecer un puente entre las vivencias afectivas del paciente, sus secuelas cognitivas y cómo éstas impactan en su vida real. Volverse consciente de las pérdidas. Uno no solamente pierde funciones cognitivas. Han de saber ustedes que sobre el 40% de las personas con lesión cerebral adquirida se quedan solas. Sus parejas los dejan, no los contratan, los despiden de sus trabajos, pierden su círculo social, sus hijos los rechazan. Todo eso le puede pasar a una persona tras una lesión cerebral. ¿Quién se hace cargo de eso? El neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque el neuropsicólogo antes es psicólogo clínico. Entonces, tiene que manejarse en psicoterapia, sobre todo sistémica, centrada en problemas, cognitivo-conductual, inclusive psicodinámica. ¿Han escuchado la palabra neuropsicoanálisis? Muy interesante. La persona también pasa por procesos dinámicos. También tiene unos cuantos self, ¿cierto? Unos mecanismos de afrontamiento. Tiene también un aparato psíquico, conflictos internos. Tiene un pasado que se relaciona con su presente actual. Aspecto psicodinámico. Una personalidad, aspecto psicodinámico. Bien, entonces todo esto es fundamental para la rehabilitación, ¿sí? Y las metas son centradas en la vida real. ¿Cómo vamos a hacer para anticipar los errores? ¿Cómo vamos a hacer para aprender de los errores? Finalmente, la primera etapa de una rehabilitación, que esto es muy largo, por cierto. La persona y la familia, la persona y la familia debe volverse experta en su problema. Porque eso es lo que señala el modelo holístico de rehabilitación. El primer eslabón es acentuar la conciencia del individuo.
Luego vendrá a aumentar la aceptación y comprensión de lo que ha ocurrido. O sea, primero debo entender lo que me ocurre. La familia también debe entender lo que está ocurriendo, cómo la lesión cerebral se relaciona con un montón de cosas. Y eso va a facilitar la aceptación y luego nos va a dejar en buen pie para trabajar. Y trabajar es disminuir el impacto de los problemas cognitivos en la vida real. Cómo seguir haciendo las cosas de manera compensada, sustituir algunas actividades por otras, desarrollar habilidades compensatorias, es la principal estrategia. Y luego, cuando ya tengo buena comprensión de lo que me ocurre, de los cambios, de quién soy ahora después de la lesión, recién allí, puedo pensar en regresar al trabajo. Y ahí ocurre otra fase, que es la reinserción laboral, que requieres tú de juntarte con recursos humanos, con el jefe de esa persona, hacer adaptación al puesto laboral. Y eso requiere que el neuropsicólogo clínico le vaya a explicar al jefe y a recursos humanos qué es lo que está pasándole neuropsicológicamente al paciente y cómo es que se puede desenvolver y qué problemas qué actividades del trabajo pueden ser complicadas para esta persona y cómo tiene que ser esa reinserción. Y para eso necesitamos políticas públicas y un contexto laboral en una empresa que tenga las ganas de hacer eso. No siempre ocurre. Yo he tenido la suerte de poder hacer eso en empresas grandes que tienen mejor cultura y mayor aceptación de esto. Otras veces la persona vuelve a trabajar después de una larga licencia y al cabo de una semana es despedida. ¿Y qué pasa con esa persona? Hay que preparar lo que va a ser el post despido. ¿Quién se encarga de eso? Nosotros, entre otros profesionales. Bueno, para ir terminando este seminario y responder sus preguntas, hay que comenzar con conocer al paciente. Y conocer al paciente requiere de una buena evaluación neuropsicológica. Recuerden que el paciente está frustrado, confundido, su familia también, no entiende lo que pasa, tampoco entienden cómo resolverlo. Siempre integrando a la familia, siempre. Hay familias que son 7 y hay familias que también son un obstáculo. Y tenemos que entender eso. ¿Cómo integrar a la familia para que la rehabilitación sea exitosa? El cuadro que usted está viendo frente a sí es una mezcla de déficits cognitivos, alteraciones emocionales, la personalidad del individuo, sus mecanismos de afrontamiento y otros tantos temas que están ahí mezclándose en esta licuadora compleja que analizamos en los neuropsicólogos. A usted también le pasan cosas, usted se cansa, usted tiene prejuicios, usted piensa que el paciente no colabora, usted piensa que la familia es un cacho, usted también se cansa, se frustra, usted espera que el paciente mejore y no mejora, no sé. George Pligatano hace énfasis en todos estos aspectos que hay que tener en consideración. Y bueno, esto ya es rehabilitación, pero si no hay una buena evaluación neuropsicológica, todo lo que viene después queda cojo. Digamos, no podemos entender bien ni podemos liderar un proceso de rehabilitación si es que no hicimos una buena evaluación neuropsicológica, si es que no entendemos quién es la persona que está enfrente, si es que no entendemos cuáles son sus déficits cognitivos y cómo eso explica los errores que comete en la vida real. Si no entendemos que esto es largo, que el paciente tiene que primero ser experto en lo que le ocurre, su familia también, para luego ir incrementando las metas. Si ustedes se dan cuenta hasta aquí, la rehabilitación no es hacer ejercicio cognitivo, no es estimulación cognitiva, ¿no? La rehabilitación incluye psicoterapia, incluye conocerse, incluye rehacer una nueva identidad después de la lesión y después de todo eso y volverte experto en el problema y pasar por un proceso de aceptación y comprometerte con objetivos, la reinserción laboral. O sea, es un camino mucho más complejo y que necesita de una buena evaluación neuropsicológica. Entender cabalmente qué es lo que ocurre y poder predecir entonces. Bueno, con eso, esta foto es antigua. Pero esta clase se enmarca en el tema de promocionar nuestro diplomado en neuropsicología, como bien dijo Karim. Y yo quiero compartirles por el chat un par de links, por si ustedes quieren participar en este estudio. Ya, yo estoy haciendo 2 estudios. Uno que busca validar un instrumento para personas mayores con bajo nivel educativo. ¿Ya? Entonces, si usted conoce a una persona mayor chilena que viva en Santiago, en Antofagasta, en Temuco o en la región de los lagos, puede invitarlo a participar a este estudio haciendo clic en el link, sirve a sus papás sin ningún problema. Si usted tiene entre 40 y 55 años
o un familiar suyo, y siente usted que su memoria, su atención no está funcionando bien, el estudio MASIV es para usted. Lamentablemente solo en Chile el estudio, ¿sí? Ayúdenme a difundir estos links, estas investigaciones, están financiadas con fondos públicos. ¿Ya? En el caso del MASIV, es un estudio para personas de mediana edad, vamos a evaluarlos, vamos a intervenirlos con un entrenamiento cognitivo y vamos a reevaluarlos. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Ya empezó el año pasado. Bueno, sin más que decir, les comparto nuevamente los links para que los difundan y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Cari. Perdóname, te escucho como medio desfasado, entonces recién me llegó el último mensaje de que ya habías terminado. Bueno, de partida te agradezco muchísimo por la ponencia. Vamos a dejar esa información en alguna plataforma de ADIPA para que puedan tenerla ya de los estudios que están realizando. Y vamos a pasar a las preguntas. Ya todavía tenemos tiempo, así que vamos a tomar 3 preguntas. Les voy a pedir que levanten la mano, vamos a responder preguntas en el orden que la levanten. Y si nos queda un poquitito de tiempo, si es que Miguel Ángel quiere y puede, podemos buscar alguna preguntita del chat también para alguien que no Ya, pueda prender el micro. Vamos con Michael bueno, Talamilla. no hay problema. Michael. Hola, bueno, buenas tardes para buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Llegué un poco tarde, así que me disculpo. Bueno, más que todo me pareció bastante interesante porque varios de los test que mencionó yo también los aplico directamente en la clínica, más que eso, en la evaluación neuropsicológica. Sí, de alguna manera yo tenía dos dudas, más que nada. Primero, mi primera duda es con respecto, por ejemplo, que con respecto a los test neuropsicológicos, me ha pasado que he visto otros profesionales de otras áreas que aplican también estas pruebas. Ya no voy a hablar de qué profesiones para no generar controversia, porque no creo que haya controversia, pero a veces siento que de alguna manera como que a veces se toma como que uno aplica la prueba y no sabe por qué la está aplicando y hace un informe y al final como que queda literalmente en el aire. Y no sé qué es lo que piensa usted respecto a eso, porque yo siento que cada profesión como tiene como su especialidad dentro de su misma área. Por ejemplo, cada profesión tiene un área que se especializa y saben que es propia de uno. Es como apropiarse de lo que es de uno. Y segundo, era con respecto más que nada a la realidad. ¿Qué pasa cuando hay situaciones como más que eso, como problemas a nivel de como a nivel cognitivo, de cómo es cuando el enfrentamiento a la realidad, porque lo que usted dice me gusta mucho y me hace mucho sentido, de hecho, de cómo lo trata también, incluso me hizo mucho sentido de cómo lo trata desde lo sistémico narrativo, me hace más sentido todavía. Pero ¿qué sucede? Que a veces en la realidad, con las leyes de inclusión que acá hay acá en Chile y todo eso, a veces choca y a veces no los contratan, que me pasó una vez. Perfecto. Y incluso para ellos lo ven, así, lamento la palabra, pero lo ven como un cacho. Entonces dicen, claro, yo los tengo porque los tengo por ley. Entonces, si lo he hecho, no van a denunciar, no van a hacer esto. Y uno hace todo un proceso con eso, trabaja y todo eso, pero cuando te enfrentas a la realidad es súper complejo porque uno dice, pucha, uno no puede hacer más allá del trabajo porque ya lo laboral uno le entregas, ve de alguna manera como todo ese proceso de comprensión, de las habilidades que tiene para poder de alguna manera buscar digamos, algún puesto que le pueda ser funcional, pero las personas a veces no entienden eso y es súper complejo, entonces es como yo me quedo con esa reflexión así como a veces es tan complejo, bueno, acá por lo menos, es como que se siente como que es como es como una situación obligada. Así es mi percepción y ya me pasó con una chica que tenía una dificultad motora y también cognitiva y también de alguna manera incluso le pedían evaluaciones para corroborar de que realmente necesita cambiarla de puesto. Entonces, eso habla de la poca, digamos, empatía e inclusión de parte de algunos trabajadores, de algunos empleadores también. Entonces, bueno, eso era como lo que quería expresar. No quería irme más allá. Gracias. No, Michael, súper buena la pregunta. Tiene muchos elementos, pero integrarlos todos. El primero es como esto de pastelero tus pasteles, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo recibo un paciente con problemas de tipo afásico, tengo por seguro que yo lo voy a evaluar
pero lo voy a derivar a un fonoaudiólogo, ¿ya? Porque ahí hay un especialista en lenguaje que le puede entregar una evaluación muy profunda y una intervención también basada en una muy buena formación específica en eso. Tampoco, desde mi formación en psicología y luego en neuropsicología, aún así no creo ser mejor evaluador de la funcionalidad que un terapeuta ocupacional, que se forma 5 años para ser experto en funcionalidad y en la vida cotidiana, en la ocupación. Así que ahí está el especialista, ¿no? El tema está que, al parecer, porque somos un país bastante psicométrico, que le damos una tradición bastante más norteamericana, por decirlo así, y los tests cognitivos que utilizamos gustan mucho a muchos profesionales, ¿ya? Y también por el hecho de que la neuropsicología tiene un desarrollo emergente, pero todavía no total, es que se tienden a confundir las fronteras. Yo creo que el tamizaje, bueno, yo no creo, lo mostré con un paper, ¿no? O sea, el tamizaje cognitivo es aplicable por cualquier profesional con un mínimo entrenamiento. Y eso es ideal porque el tamizaje permite un diagnóstico anticipado, permite derivar a un especialista, permite reducir los costos asociados, por ejemplo, a demencia. La aplicación de tamizaje es súper buena, perfecto para nivel primario. Pero entendiendo lo que es la evaluación neuropsicológica, yo espero que haya quedado súper claro qué es la evaluación neuropsicológica y que en ningún caso es un testeo cognitivo. Claramente tiene que ser un psicólogo con formación en neuropsicología, porque todas estas cosas que van más allá de lo cognitivo, afrontamiento, modelos neuropsicológicos, personalidad, depresión, disfunción familiar, son temas de la psicología. El neuropsicólogo es un psicólogo experto en temas de lesión cerebral y psicología. ¿Ya? Eso es el neuropsicólogo clínico. ¿Ya? Entonces, claro, a aquellos colegas y profesionales de otras áreas que piensan que la neuropsicología, que la evaluación neuropsicológica se reduce a aplicar test cognitivos, claro, yo entiendo que tengan mucha expectativa de formarse como neuropsicólogos, pero eso no es evaluación neuropsicológica. Cuando yo les muestro esto y también les muestro lo que viene después que la rehabilitación, ahí como que ceden un poco y entienden que la cosa es más compleja que aplicar test. ¿Ya? Igual, o sea, a mí me llegan muchos informes de otros colegas con puntajes. Solo un montón de test con puntajes y palabras como tiene la memoria descendida, la atención está normal y el lenguaje está normal. Perdónenme, pero eso no es con eso yo no puedo explicar lo que le pasa a la vida real a un paciente. Lo que tú decías, la selección de instrumentos. El neuropsicólogo clínico tiene el conocimiento para seleccionar los instrumentos adecuados, porque uno puede aplicar 800 tests y puede hacerlo no justificadamente. Y eso sería incluso esto un problema ético. Hacer cosas innecesarias, exponer al paciente a cuestiones que no necesitan. E inclusive dejar fuera procedimientos que sí necesitan, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de seleccionar cuál es la mejor herramienta para determinado caso, eso es neuropsicología clínica, eso es psicología. Y lo mismo debe pasar con la otra disciplina, o sea, con la terapia ocupacional, cuando se trata de funcionalidad. O sea, nosotros los neuropsicólogos aplicamos escala a las familias para que evalúen la funcionalidad. Pero no hay nada como ir a instalarse a la casa y ver cómo el paciente hace las cosas. Ahí vamos a ver la funcionalidad verdaderamente. ¿Qué tal si lo acompañamos a comprar al supermercado? Ahí sí tú te das cuenta de millones de cosas. Lo que hacíamos en la clínica de Diego Portales, por ejemplo, era conectarnos online y ver lo que el paciente hacía, ¿no? O a veces también habían salidas a terreno donde los pacientes eran acompañados por la dupla. Entonces, uno analiza neuropsicológicamente los procesos cognitivos involucrados, lo que está haciendo y cómo están fallando, mientras el TO ve cómo hace la tarea en la vida real. Entonces, son dos cuestiones muy complementarias, muy necesarias. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene su frontera y pienso que producto de que aún el desarrollo de la neuropsicología, al menos en Chile, no es tan profundo y acabado, muy incipiente y emergente, pero no acabado, no es tan conocida todavía, es que las fronteras se confunden. Pero es importante este tipo de charlas y conversaciones para ir definiendo las fronteras. También algunas universidades han contribuido lamentablemente con este problema. Cuando se oferta un magíster en neuropsicología clínica,
A veces hay adentro, sin desmerecer, profesores, educadores de párvulo, psicopedagogos. Entonces, si el magíster en neuropsicología clínica, debería ser solo para psicólogos. Te creo un magíster en neuropsicología general, pero no para aplicación clínica. ¿Ya? Entonces, esos conceptos son importantes. Pero claro, a veces con tal de vender se abre un perfil muy amplio y ingresa mucha gente que no puede luego ejercer porque no es, no es para su profesión de base, ¿me entiendes? Entonces, a medida que la neuropsicología vaya desarrollándose más, va a ser mejor. Y lo otro, el tema de la cultura de rehabilitación. Claro, yo puedo hacer una evaluación muy buena, tener muchos elementos para aportar en esa rehabilitación, pero si el contexto laboral no lo entiende, si no están las políticas públicas, eh, todo eso se complica. Lo que pasa en Chile, al menos la mayoría de las veces, los pacientes quedan sin pega y sin familia, y con muchos problemas, ¿no? Los casos de rehabilitación que yo he llevado exitosamente, de hecho, el caso que vimos en el video no fue un caso exitoso, para nada. El caso que vieron en video, ese caso ha ido empeorando a medida que avanza el tiempo. El tema drogas, el tema de consumo de drogas fue muy problemático, ¿ya? Y eso debe verlo, yo creo, un especialista en consumo de sustancias. O sea, tenéis que sumar profesionales para problemas tan complejos, tenéis que ir sumando profesionales antes de hacer otras cosas. Y esas decisiones las tiene que tomar uno con alta conciencia de causa. Pero otros casos que han sido muy exitosos son personas con mejor nivel socioeconómico, con más plata y que trabajan en empresas transnacionales. O sea, me ha tocado atender gerentes con infarto cerebral y yo videollamada con el gerente general de la empresa, interesado en lo que le pasa a esa persona, a su gerente de zona, y el tipo enseñándole función ejecutiva, las consecuencias de la lesión y cómo eso impacta su puesto laboral. O sea, hay una voluntad de reinsertar a un profesional, a una persona que tiene una lesión. Eso es fantástico, pero no se da todas las veces. Yo te diría que se da las menos veces. Falta desarrollo de la disciplina. Algún día alcanzaremos un gol estándar como otros países que tienen más desarrollo que sucede. Bien. Eso, estimado Michael. Bueno, otra pregunta y voy a aprovechar de leer el chat para ir integrando respuestas. Ya, Viridiana. Viridiana, sí. Ok, sí, Viridiana, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de que puedan hacer este tipo de, abordar estas temáticas que como usted bien lo decía, pues falta demasiada cultura. Y ahí va mi pregunta. Yo, por ejemplo, soy de México y acá donde yo vivo en mi ciudad, no hay, aunque parezca extraño o quizás no, no hay realmente alguien con formación como debe de ser en neuropsicología. ¿A qué me refiero como debe de ser? Pues a tener en orden los posgrados o todo lo que, ¿sí? Entonces acá lo que hacen es que es un psicólogo sin esta formación quien hace esto que usted mencionaba al inicio, los puros test, que al desconocer de neuropsicología, pues no sé, o alguien que domina toda la parte psicométrica y pues se selecciona, pero en realidad no hay como un seguimiento, no hay quien pueda dar rehabilitación, no hay nada de esto. Y bueno, a mí siempre me ha interesado esta parte, estoy formándome en neuro precisamente, pero creo que hay demasiado barreras que eh, derrumbar todavía y mi pregunta sería, ¿cuál sería, relacionado con el tema de hoy, cuál sería el principal mito, por ejemplo, a romper sobre la evaluación neuropsicológica para pues poder partir ya de ahí hacia adelante? Gracias. Listo. Bien, Viridiana. Bueno, eso que tú describes en realidad le pasa a muchos países de América Latina, ¿ya? Fíjate que el gol estándar en Estados Unidos le piden al psicólogo ser postdoctor para poder ejercer la neuropsicología es una cantidad brutal de años. En Inglaterra pasa algo parecido, ¿ya? Que son países con mucho más desarrollo en la disciplina. Pero hay que empezar, ¿ya? Hay que empezar de alguna forma, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, yo pienso que el principal mito es que la evaluación neuropsicológica es equivalente a un testeo cognitivo.
sea, ya nos dimos cuenta. Los test son un instrumento, pero no son el diagnóstico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te paso un fonendoscopio para ocultar un paciente, seguramente tú vas a escuchar el corazón, vas a escuchar algunos ruidos, pero no vas a saber interpretar lo que esos ruidos significan. Tú puedes usar la herramienta, pero no puedes luego interpretar esa herramienta. Entonces, con los test pasa algo parecido. Los colegas pueden aplicar los test, reportar puntajes, pero luego no interpretan lo que eso significa. No analizan el proceso, ni lo conectan con la vida real, ni el antecedente, ni la... Entonces, ese proceso analítico, eso es evaluación neuropsicológica. Entonces, para eso se requiere formación, modelos neuropsicológicos, saber de semiología, de cómo distintos tipos de daño cerebral van provocando distintos tipos de déficit, ¿no? Entonces, una cosa que estanca es creer que algo es fácil. O sea, si uno cree que aplicar test y obtener puntajes es evaluación neuropsicológica, no va a haber interés en avanzar. Y si uno se queda con eso, los puntajes y los test sí aportan información útil. La información psicométrica, quiero ser súper claro en esto, es útil, pero no es suficiente. No es suficiente para algo tan complejo como una alteración neuropsicológica después de un daño cerebral. O sea, ustedes vieron al paciente, todas las cosas que le pasaban y su día a día, que es súper complicado y tortuoso, nosotros tenemos que estar a la altura de esa complejidad. Y los test por sí solos no nos ayudan. O sea, no alcanzan para eso. Son una herramienta más entre otras muchas muy importantes, como la entrevista clínica, por ejemplo, o una buena selección de instrumentos, o la observación. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Entonces, hay que seguir capacitándose. Ahora hay muchos medios, podemos hacer formaciones online y aprender más y aplicar, pero hay que empezar. Y créanme, o sea, ustedes van a ser mejores que ayer y peores que mañana, siempre. Hay que empezar responsablemente. Entonces uno se va a ir formando, va ganando experiencia y va a pasar 10 años y va a decir, uy, las cosas que hacía hace 10 años, las cosas que yo creía hace 10 años. Pero lo que nunca puedo hacer es creer que es fácil y que es sencillo. Y eso lamentablemente es lo que empieza a instalar la psicometría, como que puntaje y listo. No, centrada en las personas. 10 personas con la misma lesión que tenía el caso que vimos, le pasan cosas diferentes. ¿Y por qué? Porque hay una persona que carga esa lesión. Y entonces hay que conocer a la persona y esos matices. Se vuelve en un contexto distinto. Entonces influye. Voy a leer el chat y responder preguntas rápidamente. Bueno, la función ejecutiva se mide como cualquier otra función, con test, con observación, con preguntas que apuntan a función ejecutiva, a errores característicos de esa función, ¿no? A ver, ¿cuál podría ser la rehabilitación para este caso clínico? Buena pregunta. Lo primero creo que es el tema de ver el consumo de sustancias, que siempre fue una piedra en el zapato. Era demasiado evidente que cualquier avance se terminaba cayendo porque él en la noche salía de su casa y consumía cocaína cuando... O sea, su afrontamiento es el problema. Porque cuando ante la frustración empezaba a consumir alcohol o salía a la noche y consumía cocaína. Se sentía más confiado y interactuaba con gente, lo asaltaron varias veces, perdió los documentos. Entonces, el problema era cómo estaba afrontando la situación. Y había que entender por qué no la estaba afrontando de otra forma. Bueno, en parte su daño cerebral le impedía conectar las cosas. Pero ahí había que quizás hincar más el diente en el tema del consumo de sustancias, que fue lo que no hicimos al principio. Hay un libro muy interesante de Cristian Sala y su profesor de alemán, no me acuerdo del profesor, pero es sobre errores en neuropsicología clínica. Y es un libro que relata puras situaciones donde se cometieron errores de evaluación, errores de rehabilitación, y cómo eso pudo corregirse luego, o se podría corregir, ¿no? Describe errores. Uno comete muchos errores en esto. Uno se equivoca, uno cree que va bien por aquí. O sea, es un tema también de ensayo y error porque es tan complejo. Las personas son tan complejas y con daño cerebral son triplemente complejas. Entonces, uno va evaluando, explicando, probando.
Ve si funciona, si no funciona, cambiamos la situación, vamos por otro lado. O sea, es una cuestión así, es sumamente compleja. Entonces hay que abrirse a eso también. Eh, bueno, hay muchas preguntas. Ricardo Azueta, la última pregunta por micrófono, yo creo. Mientras puedo leer Lo rápidamente el chat. perdimos, parece. Ah, Como se que nos se cayó. fue. Ya, a ver. ¿Cuál podría ser la habilitación? ¿Se encuentran estos profesionales en área pública? ¿Sector público? No, muy poquito. Solamente en clínicas de memoria, porque se le está dando mucha énfasis a la demencia. ¿Ya? Entonces hay un plan nacional de demencia, se están instalando algunas unidades de demencia en Chile y se está buscando manejar la demencia a nivel primario y en algunos casos hay neuropsicólogos, muy pocos, Santiago, o psicólogos que están ahí haciendo tamizaje. El otro problema es que no tienen mucho tiempo para evaluar, entonces tampoco es que la evaluación es muy acabada, los típicos problemas. Pero no, a nivel primario no. Bien. Ahí está Ricardo, que justo había bajado la cámara, por eso ya Hola no lo, o sea, en la Ricardo. manito, por eso no lo veíamos, pero aquí está. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Bueno, Ricardo, ¿cómo están todos? cuéntanos. Bueno, mi pregunta era acerca de al momento de realizar una integración, ¿no? Yo soy psicólogo y trabajo haciendo, bueno, electroencefalogramas, hago neurofeedback y biofeedback y bueno, pues hago evaluaciones también neuropsicológicas y, por ejemplo, está el CES, una prueba cognitivo-emocional y una que evalúa como toda la parte social y aparte lo integra con las ondas cerebrales, ¿no? Con lo que nos muestra. Entonces, al momento de yo integrar estas pruebas junto con el electroencefalograma, siento que, o sea, mi pregunta es, ¿de qué manera me podrías ayudar a que yo realice una mejor integración, ¿no? Porque es una integración que yo entrego a los pacientes y que, bueno, se la dan que sea al psiquiatra, que sea al neurólogo. Y siento que tengo el conocimiento, pero siento que podría mejorar tanto en la efectividad en el tiempo de realizar esta integración, como en, pues, la redacción, ¿no? Cómo explicarlo mejor a los pacientes. Tú dices la integración de la información para poder hacer el informe, para poder Exacto. informar. Ajá, para el ¿Ya? reporte. Sí. Bueno, en la medida que uno más sabe de semiología y modelos neuropsicológicos, tiene más elementos para integrar la información. Y el resto es ver muchos casos. ¿Ya? Ver muchos casos te hace más rápido, pero también te sesga, porque también uno empieza a creer que todos los pacientes tienen lo mismo. Entonces uno a veces hace consecuencias anticipadas. Entonces es una mezcla de cosas. Primero, entender que la interpretación es difícil, no tiene por qué ser rápido, ¿ya? Pero sí, eh, lo que ayuda a interpretar rápido es conocer bien las herramientas que utilizas para evaluar. ¿Qué procesos cognitivos están evaluándose? Luego, cuando uno entiende ese trasfondo, recuerda que además esos procesos cognitivos casi nunca están cubiertos por los puntajes. Los puntajes siempre cuantifican un aspecto y los demás aspectos son netamente observación e interpretación. En esa línea, hay autores como Kaplan que optan por el enfoque de proceso. Entonces, a esas medidas de rendimiento les agregan también cuantificación de errores. Y luego esos errores también los caracterizan. Este error es más frecuente en frontal, este error es más frecuente en parietal posterior, este es más frecuente en occipital, como hicieron con el test de reloj, por ejemplo. Entonces, agregar información semiológica enriquece notablemente tu evaluación. Y una vez que uno entiende los procesos cognitivos que están detrás de las pruebas, uno luego busca consistencias. Como acabo de poner el ejemplo, ¿no? O sea, test de figura rey lo hizo bien. ¿Qué le falta a esta tarea? Le falta flexibilidad cognitiva. Ok, le voy a agregar la flexibilidad cognitiva con otra tarea, pero que sea más de flexibilidad. Listo, ahí empezaron los fallos. Entonces, yo sé que además otra tarea evalúa el mismo proceso. Voy a buscar otra tarea distinta, pero que cargue esa función. Listo, cuando tengo dos o tres tareas distintas, pero que cargan el mismo proceso, y el paciente falla consistentemente, ahí tengo el defecto primario. ¿Ya? El paciente, aunque se enfrente a distintas tareas, pero que carguen el mismo proceso cognitivo, si en ese proceso, en ese tipo de tareas comete errores, es altamente probable que eso sea lo que está explicando los problemas de la vida real. O sea, la consistencia en el tipo de error
dependiendo de los procesos cognitivos que los test que aplicamos están exigiendo. Entonces, si yo aplico el test y no entiendo lo que está detrás del test, es más difícil de interpretar. Si yo entiendo qué procesos están involucrados en los tests, es mucho más fácil evaluar, porque así también puedo tomar decisiones. Puedo tomar decisiones de selección de test, ¿vale? Porque a este paciente uno le pudo haber hecho millones de cosas, ¿vale? Pero la selección del procedimiento se hace basado en lo que uno está observando. Por eso aplicar tamizaje al principio es bueno, porque te van dando luces de hacia dónde va el problema. Entonces, una buena entrevista, observación, conversación, entender el daño cerebral. Por ahí alguien preguntó sobre el tipo de daño. Entonces, en este caso era un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué uno puede esperar de un traumatismo craneoencefálico grave como que esto tuvo? Daño axonal difuso, rebote, ¿cierto? Efecto contragolpe, el paciente se golpeó la frente, golpeó atrás en el occipital, obviamente tuvo ahí un montón de corte de cable. Así que el daño que él va a tener en ningún caso va a ser focal. Va a tener un daño difuso, va a tener muchos problemas en paralelo. A él le cuesta escribir, le cuesta leer, le cuesta recordar el pasado, le cuesta controlar sus emociones, le cuesta proyectar un futuro. Y, como lo vimos en el video, es sumamente perseverativo y flexible. Entonces, entendiendo el antecedente, también yo tengo información para elegir mejor los procedimientos. Ahora, uno igual tiene la tentación de automatizar esto, de automatizar algo complejo, como una conclusión clínica, Ricardo. Pero eso es difícil. Es difícil porque los humanos somos muy complejos e impredecibles. Entonces yo les decía, ¿no? 10 pacientes con la misma lesión viven en contextos distintos y tienen un desarrollo y una personalidad diferente. Entonces van a tener allí muchos matices, muchas cosas diferentes entre uno y otro, y van a ir progresando de manera distinta. Ahora, si me permites, la IA, por ejemplo, la IA aprende. Uno le enseña y aprende, y va perfeccionándose. Y capaz que en un futuro sea capaz de interpretar mejor que un neuropsicólogo humano. Y puede integrar datos semiológicos, clínicos, antecedentes, test y el biofeedback o los electroencefalogramas que tú haces. Yo creo que la cosa va para allá. Así que para interpretar más rápido, ir más allá de los puntajes, saber más de modelos neuropsicológicos, de semiología y de tipos de daño y sus consecuencias. Por eso tienes que hacer el diplomado, Ricardo, para que tus procesos se agilicen. Tu proceso de evaluación se agilice. Muchas Bibliografías. gracias. Sí. Entonces, Ricardo, y a todos quienes hicieron preguntas, estamos ya en la hora. Miguel Ángel, te dejo un espacio para que puedas invitar a los y las participantes al diplomado y de ahí vamos a pasar al sorteo. Ya. Bueno, nuestro diplomado en evaluación neuropsicológica tiene un enfoque justamente clínico, semiológico y psicométrico. ¿Ya? Los profes, esta es la segunda versión del diplomado. La primera nos fue muy bien y tuvo también excelente evaluación. Los profesores son todos neuropsicólogos clínicos y en eso yo estoy súper catete, ¿ya? Todos tienen experiencia clínica, todos están viendo pacientes, todos tienen formación de magíster o doctorado o postdoctorado, ¿ya? Y todos son psicólogos con formación en neuropsicología, ¿ya? Entonces, también tenemos una terapeuta ocupacional y un neurocientífico que nos va a dar las bases neurobiológicas, obviamente, de las funciones cognitivas, ¿no? Pero es un diplomado muy neuropsicológico. ¿Por qué se me ocurrió a mí hacer este diplomado? Porque la oferta en diplomados de neuropsicología la encontraba como que apuntaba a otras cosas. Hay otros diplomados que dicen neuropsicología, pero una vez dentro del diplomado tú terminas encontrándote con patología, cuestiones médicas. Y yo decía, ¿y dónde está la neuropsicología? No veo modelos, no veo test, no veo semiología, no veo a Luria, no veo a Kaplan, no veo a, qué sé yo, todos los próceres de la neuropsicología. Entonces, en respuesta a eso, y para psicologizar más la oferta en neuropsicología clínica, es que surgió este diploma.
Los profes también tienen experiencia clínica, así que muestran casos clínicos. Mostramos test también. Todos los profes muestran test cognitivos. Enseñan a aplicarlos. No compartimos, no podemos compartir todos los test porque algunos tienen derecho de autor, para algunos hay que pagar. Yo le digo siempre esto como los odontólogos. Cuando el odontólogo instala su consulta, tiene que comprar su sillita, su sellante, sus herramientas, ¿cierto? Lo mismo el neuropsicólogo tiene que comprar sus test, pero aquí le enseñamos a usarlos, a aplicarlos y a interpretarlos. ¿Ya? Así que quedan cordialmente invitados a esta oferta de diplomado en neuropsicología clínica muy particular, muy neuropsicológica, que no se van a arrepentir. Bien, aquí en el chat voy a dejar mi correo. Por ahí pidieron bibliografía, también mi WhatsApp, por si acaso. Pero contesto la medida de lo posible. Pero siempre estoy. Bien. Listo, vamos al sorteo. Ya, vamos entonces. Bueno, de nuevo, desde ADIPA, agradecerte, Miguel Ángel, por la excelente ponencia del día de hoy. Encantado. Vamos a grabar.